Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Diego, George. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, buenas noches. A ver, por favor, abran sus cámaras. Profesor, estoy en la universidad, pero no ubico el salón. Estoy en el segundo ¿Cómo piso. dice? Estoy en el segundo piso porque he venido a la universidad, pero no ubico el salón. Estamos en el tercero. Ah, ya, ahí voy. George, Diego, ¿no están? Ah, ya. Muy bien, bueno, bienvenidos. Bienvenidos todos. Qué bueno conocerlos. Baja tu volumen. Si no me escucho el retorno. Cuéntenme, ¿qué tema vemos hoy con ustedes? Antiarrítmicos. ¿Seguros? Con el doctor Vargas. Ya, con el doctor Vargas. ¿Y qué han avanzado? ¿Ya tienen todo? Nada. No sé, porque dijeron yo. Ya pasan muchos años, se ponen en bandera. Bueno, entonces no. Hola, hola, mucho gusto. Hola, bienvenidos. Bueno, entonces estábamos hablando de qué tenemos del proyecto, solamente el título. Eso es poquito, ¿ah? Bien poquito. Bien poquito porque en 3 semanas, cuanto máximo, o 2 en realidad, 2 y un poquito más, debemos hacer la entrega ya de todo el proyecto terminado. Entonces, ¿y por qué no avanza? Perdona, mi hija, ¿tu audio está prendido? Préndelo para yo apagar el mío porque mi teléfono está. Gracias. Para que yo me escuche. Ya, me decías, perdona. Pero lo pongamos ahí para que Muchas gracias. ¿Me contabas? Sí, teníamos una clase de investigación, la primera clase se perdió para el tema de cuidado y de ahí se iba a recuperar, pero por temas de la edad y así, no se recuperó, pues recién sería la segunda clase de investigación que en realidad se convirtió en la primera clase de investigación. Bueno, ¿y qué tema están trabajando? Porque solamente de curiosidad. A ver, Diego, ¿qué tema han elegido? Diego. Sí, mi grupo acerca de la aspirina en las mujeres con preeclampsia. Con preeclampsia, ya. ¿Y ese tema lo han escogido o se han copiado de otro sitio? Hemos hecho varias propuestas y entre todos elegimos. Soy con Lo han Chan elegido. y otros chicos más. Ya. Seguros que no tienen base de datos de otro ciclo, ¿verdad? Ya, bueno. Ojalá. O sea, mis compañeros propusieron también, pero yo la verdad es que digo, no le veo mucho interés al tema, porque siento que son muy comunes, que actualmente estoy preguntando a unos expertos y es bastante común el uso de la aspirina para la preeclampsia, o efectos de la preeclampsia, pero aspirina de 75 a 100 miligramos, exactamente también con dosis, y no sé, en realidad, no me parece muy interesante. Ya, pero bueno, frente a eso, en realidad, no, no se puede hacer mucho. Sí, sí, les pregunto porque ese trabajo ya 2 ciclos seguidos
y este sería el tercero que lo vengo observando, ¿no? No observando en el sentido de que algo esté mal, sino de que ya lo han hecho. Entonces, pero bueno, ya es decisión de ustedes, uno como guía solamente te va direccionando, ¿no? No se olviden que hasta esta semana debería ya estar planteamiento de problema, hipótesis, objetivo, justificación, y si no lo han hecho, avancen, ¿ya? No esperen al profesor, ustedes además llevan metodología de la investigación en paralelo, entonces saben hacer un proyecto, no es que se les esté contando de algo que no conozco, ¿ya? Bueno, nombres: Diana, William, Valeria, Marcia, María Clara, Vilma, Samir, Samit, perfecto. Alejandro, el delegado, delegada. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de disritmias, fármacos en arritmias. Y para eso yo les tengo dos momentos de la clase. Una que va con un video y otro que es un cuestionario. Entonces, ¿me puedes por favor mandar un WhatsApp para enviarte el cuestionario y que lo socialices? Ok. Compártelo, por favor, con los grupos. Prestemos atención, por favor. Hola, mi nombre es Julián Espinosa, médico cirujano, examinador del doctor Volarte. Hoy vamos a hablar de lo que son las disritmias. Las disritmias es un término muy amplio en el cual va a incluir a los movimientos cardíacos regulares. Entre ellos se puede decir que son fisiológicos, que son las taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. Estos trastornos son más que todo dados en pacientes jóvenes y sin problemas cardíacos. Los trastornos irregulares, como propiamente dicho, las arritmias, son entre ellos las fibrilaciones, y entre ellos encontramos a la fibrilación auricular y fibrilación ventricular, entre otros. Importante saber los antiarrítmicos y
Y más importante es saber que en la disritmia va a haber una hiperexcitación tanto en el miocardio como en el nódulo sinusal. Y es ahí donde entran los antiarrítmicos. Otra cosa muy importante saber es el mecanismo de acción y qué es lo que va a causar los antiarrítmicos en el cuerpo. Se puede decir que los antiarrítmicos tienen como mecanismo de acción el volver más lento, o sea, el envejecimiento y también el de disminuir la actividad cardíaca, tanto en el miocito como en el nódulo sinusal. Es importante saber que en las arritmias va a haber una hiperexcitación en las células cardíacas. Y es por ello que se crean los antiarrítmicos. Hay una clasificación, la clasificación de Williams, en el cual él clasificó a los antiarrítmicos en clases. Tenemos la clase 1, clase 2, clase 3 y la clase 4. La clase 1 se puede dividir a su vez en 1A, 1B y 1C. Entre ellos tenemos la procainida clase 1A, lidocaína 1B y flecainamida 1C. Se puede decir que la 1A y 1B son más usados en todo lo que son las arritmias de causa ventricular y dejando la flecainamida para lo que son los componentes hemodinámicos. ¿Por qué componentes hemodinámicos? Vamos a tener que en una arritmia podemos clasificar a los pacientes en inestables hemodinámicamente y estables hemodinámicamente. Los pacientes que tienen alguna arritmia, por ejemplo, la fibrilación auricular, y se encuentran inestables hemodinámicamente, vamos a preferir lo que es la cardioversión eléctrica. Pero el paciente, por ejemplo, que cuenta con fibrilación auricular, pero el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, vamos a preferir lo que es la cardioversión farmacológica. Y es ahí en donde la cardioversión farmacológica pasa al lado por la flecainamida, el principal cardioversor farmacológico. Es importante que los accesorios van a disminuir la conducción en el nodo sinusal y así van a disminuir la hiperexcitación. Son muy usados en lo que son las arritmias ventriculares. La flecainamida más que todo en la cardioversión farmacológica. Luego pasamos a la clase 2. Ahí encontramos a los beta-bloqueadores. No van a tener un mecanismo de acción tanto en lo que es el potencial de acción, pero sí nos van a ayudar que todo en lo que es el sistema simpático. El sistema simpático, recordemos, está dado por la noradrenalina. Y la noradrenalina es lo que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. A nosotros dar un beta-bloqueador cardioselectivo y sea isoprolol, atenolol o metonolol, vamos a disminuir esta frecuencia cardíaca. Cabe recalcar que los beta-bloqueadores son un tratamiento ideal para lo que son las taquicardias inusuales, o sea, las taquicardias que podemos decir que no fisiológicas. Y muy importante, nos va a ayudar a reducir lo que es la frecuencia cardíaca. En la clase 3 tenemos a los bloqueadores de los canales de potasio, entre la amiodarola. Es importante mencionar que la amiodarola va a prolongar lo que es el potencial de acción y a su vez el periodo refractario, que lo vamos a ver más adelante en un esquema. También es importante mencionar que este medicamento es muy tóxico, por lo que va a ser usado en lo que son un tratamiento cuando los en primer nivel, los bloqueadores de sodio, son refractarios. O sea, la amiodarona va a ser como una segunda opción ante los bloqueadores de sodio. Y por último tenemos a los calcio antagonistas, entre ellos los no dihidropyridina, lo que vamos a jugar más que todo con la conducción cardíaca, ya que los de dihidropyridina son más que todo vasodilatadores. Los dihidropyridinas son vasodilatadores y los no dihidropyridinas van a jugar más que todo con la conducción cardíaca. Y van a ser usados como segunda opción en pacientes que no puedan usar lo que son beta-bloqueadores, ya sea por problemas anteriores cardíacos, vamos a tener que usar los calcio antagonistas. Y también son usados más que todo en las taquicardias supraventriculares, o sea, de origen sinusal o de auriculoventricular. Para entender un poco más que todos los mecanismos de acción de los antiarrítmicos, vamos a ver un esquema de potencial de acción de un miocardiocito.
Señor Carlosito, este potencial de acción se va a dividir en 4 fases. Tenemos la fase 0, la fase 1. La fase 0 siempre va a ser de subida. La fase 1 va a ser una pequeña bajada. Y luego sigue la fase 2. Podemos observar la diferencia de la fase 1 es la fase 2. Va a tener un periodo de meseta en el cual se va a mantener estable. Y luego en la fase 2 tenemos la fase 3, que vemos que es de caída. Y por último tenemos la fase 4, que es un periodo de mantenimiento en el cual el corazón se está preparando para poder volver a latir otra vez. Entonces, una vez identificadas las fases, podemos ver que iones van a hacer función en qué fase. Por ejemplo, tenemos la fase 1, va a ser una subida rápida o una subida totalmente brusca. ¿Por qué? Porque los canales de sodio van a entrar, se van a abrir y van a dejar entrar sodio bruscamente. Y es ahí donde se ve esta subida tan brusca. Luego, cuando más o menos llega a un potencial más 60, ya va a comenzar a botar lo que es el potasio. Y es lo que podemos observar. En la fase 2 se da un periodo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si bien en la fase 2 sigue saliendo lo que es el potasio, vamos a ver que también va a entrar el calcio. Y es ahí donde se mantiene un periodo de. Y luego en la fase 3, que ya el calcio ya no va a tener importancia, por lo que solamente va a salir el potasio. Y es acá en donde podemos ver los mecanismos de acción, una vez conociendo qué iones van a ser útiles en el potencial de acción. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la clase 1, que son los bloqueadores de sodio. La clase 1 de los bloqueadores de sodio va a resenterizar la entrada del ion sodio. Y es así en donde esta subida que ha sido recta ya no va a ser recta. Como la entrada de sodio va a estar limitada por la clase 1 de los bloqueadores de sodio, la fase 0 va a estar así, por lo que va a alargar el tiempo de conducción y así vamos a tener una disminución de la conducción cardíaca y a su vez una disminución de la frecuencia cardíaca. Eso es los bloqueadores de sodio. Ahora, si vamos en la clase de los bloqueadores de potasio, podemos observar que la salida de potasio, la principal salida de potasio es una fase 3. Pero ¿qué pasa si yo voy a bloquear la salida de potasio? Entonces, esta fase no va a ser así, sino va a ser más amplia. Va a ser así. Y es ahí en donde podemos ver otro mecanismo de acción de los bloqueadores de potasio clase 3. Hemos visto que la clase 1 va a disminuir la hiperexcitación que se da en las arritmias, volviendo la fase 0 a una fase más echada. Y en la clase 3 de los bloqueadores de potasio, vamos a ver que la fase 3 no va a ser una caída como antes, sino va a ser una caída más lenta. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Sí? Clase 1, ¿sobre qué trabaja? Lo que antes de eso, ¿verdad? Y la clase 1, ¿en cuántas categorías se divide? 3. ¿Cuál de las clases está para cardioversión farmacológica? La 1C. La 1C. Porque es 1A, 1B, 1C. ¿Ya? ¿Qué fármaco es para cardioversión farmacológica? Plecainid, ¿verdad? Esto es cuando el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. ¿Ah? Estable, porque cuando es hemodinámicamente inestable, ¿qué cardioversión necesita? Eléctrica. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué fármacos? Bueno, ellos nos mencionan, ¿no? En el 1A, procainamida, por ejemplo. 1B, lidocaína como prototipo. 1C, plecainida. Los beta bloqueadores, ¿cómo trabajan para disminuir la frecuencia cardíaca?
mediante el bloqueo de la actividad simpática, ¿verdad? Si bloqueamos los receptores beta 1, vamos a llevar a una respuesta cronotrópica y hidronotrópica negativa. ¿Cierto? ¿Sí? Y si trabajamos, bueno, en el caso de la amiodarona, trabaja como bloqueando canales de potasio, ¿cierto? Canales de potasio. Entonces, fíjense, esta parte es súper importante en los mecanismos de acción, ¿ya? Viendo y observando el potencial de membrana. La despolarización, ustedes ven, ¿verdad? Ya. La despolarización, el potencial de membrana es de esta manera, ¿verdad? Donde tenemos la despolarización por la apertura de canales de sodio voltaje dependientes. ¿Okay? Entonces, esto despolariza la célula, ¿okay? Despolariza, haciéndola positiva. Tenemos ingreso del ion sodio o fase U. Luego tenemos la repolarización que se va a dar por la salida rápida de potasio y luego veremos salida de potasio por ingreso de calcio. Al haber carga positiva entrando y saliendo, esto no genera cambio, ¿verdad? En el potencial de acción. Por eso se conoce como receta. Y luego tenemos solamente salida de potasio. ¿Ok? Si nosotros bloqueamos al canal de sodio voltaje dependiente, si bloqueamos al canal de sodio, entonces vamos a evitar que la despolarización sea tan rápida y vamos a tirar y enlentecer la despolarización, ampliando el periodo refractario. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Si ampliamos aquí, entonces la despolarización va a ser menos violenta. Y ahí tenemos los bloqueantes de canales de sodio, 1A, 1B y 1C, principalmente en cardioversión farmacológica, cuando el paciente es hemodinámicamente estable. ¿Estamos claros? El segundo grupo son beta bloqueadores. Entonces acá tenemos grupo 1, bloqueantes de canal de sodio. ¿Ok? Aquí teníamos el 1A, el 1B y el 1C para cardioversión farmacológica. Luego tenemos el grupo 2 con los beta block. Por ejemplo, atenolol, bisoprolol, metoprolol, propranolol, carvedilol, ¿verdad? Nebivolol, por ejemplo. Pero vamos viendo estos de atenolol, bisoprolol, metoprolol. Sí. Yo había entendido hace tiempo leí un artículo que los beta-bloqueantes funcionan también como IECA. Tienen mecanismos de acción diferentes. Los IECA trabajan inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina y tienen respuesta vasodilatadora y disminución de aldosterona. Pero en este caso, los beta-block tienen actividad inotrópica, cronotrópica y hidronotrópica negativa.
¿Por qué razón? Eso es lo que voy a explicar ahora. Lo que sí, los dos son antihipertensivos, claro, funcionan como antihipertensivos perfectos. Pero el IECA no es un antiarrítmico, por ejemplo, porque no involucra la actividad eléctrica del corazón. ¿Dónde inicia la actividad eléctrica del corazón? En el nodo sinusal. ¿Luego a dónde salta? Al nodo auriculoventricular. Se dispersa por el haz de His. ¿Y a dónde llega? A las fibras de Purkinje. ¿Estamos bien? Entonces, para activar todo esto necesitamos al sistema simpático, ¿cierto? ¿Y esto va con quién? Profesor, Con noradrenalina. Ojo, hola. para esa parte podría mover un poco la pantalla porque no se ve. 2 soles. No, mentira. Tiramos 2 soles. Ya, tiramos 2 soles. Ya, ahí está bien, gracias. ¿Cómo hacemos para que esto esté aquí? Ahí está. Ya. Le he prestado, peor. Ya, pero pues. Entonces, si esta noradrenalina activa el receptor beta 1, ahí ven, ¿verdad? No sé, no ellos. ¿Ven? Sí, ya. La noradrenalina activa a la proteína, al receptor beta 1, asociado a una proteína GS, tenemos 3 respuestas cardíacas importantes. ¿Cuáles son? I, C, D. Inotropismo, cronotropismo y cronotropismo positivos. ¿Qué cosa es el inotropismo? La fuerza, ¿verdad? La fuerza de contracción. El dronotropismo. Drono viene de velocidad. Crono, de tiempo. Cronómetro, tiempo. Cronotropismo, frecuencia cardíaca. Dronotropismo, velocidad de conducción del impulso cardíaco. Entonces, la noradrenalina tiene una actividad inotrópica, dronotrópica y cronotrópica positiva. Aumenta la fuerza de contracción. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la velocidad de conducción del impulso cardíaco. Entonces, en una taquiarritmia, ¿qué podemos hacer? ¿Bloquear o activar al receptor? Bloquear al receptor. Si yo bloqueo al receptor, ¿qué respuestas farmacológicas tendré? Nada, ¿cómo que nada? ¿Qué respuesta, qué acción farmacológica tendré? ¿La noradrenalina podrá activar al receptor o ya no? Ya no. Entonces, ¿qué respuesta tendré? ¿Inotrópica positiva o negativa? Negativa. Entonces sí tenemos respuesta negativa. Cronotrópica, negativa. Dronotrópica, negativa. Es por la respuesta inotrópica que los beta bloqueadores son antihipertensivos. ¿Por qué? Porque disminuyen el gasto cardíaco. Y la presión arterial es un gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Cierto? Han estudiado ya eso, ¿no? ¿Lo explico? ¿Ah? Van a recordar ya. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco tiene 2 componentes. La fuerza de contracción por el volumen sistólico o volumen efluyente. Si yo, bloqueando el receptor beta 1, bajo la fuerza de contracción, bajo el gasto cardíaco, bajo la presión arterial.
¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, los beta bloqueadores, ¿cómo consiguen tener actividad antiarrítmica? Bloqueando al receptor beta 1 y expresando una acción cronotrópica, hidronotrópica, positiva o negativa. Negativa. ¿Estamos bien? Ese es el grupo 2. Grupo 3, los que bloquean el canal de potasio, amiodarona. ¿Ok? Por lo tanto, esos también deben aumentar el periodo refractario. ¿Por qué? Porque ahora vamos a prolongar la repolarización. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Cómo lo conseguimos? Bloqueando canales de potasio. Grupo número 3. Grupo 3. Grupo 3. Amiodarona. Y el grupo 4, no hay grupo 5, si no nos pondríamos a bailar. Grupo 4, ¿quiénes estaban ahí? Los calcio antagonistas. Y los calcio antagonistas tienen 2 clasificaciones. Cuando yo estudiaba tenían 3. Ya después la cosa se modernizó y lo hicieron en 2. Que son las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Miren, ¿eh? ¿Saben eso o lo explico? Lo explico. Ya. Acá están los calcio antagonistas. Vamos a explicarlo. Vamos a cruzar los dedos que se pegan. No hay 4 USB. ¿Alguien me podría ayudar a configurar esta cosa? ¿Quién es bravo en? Quiero configurar eso de esta computadora. ¿Sí? A ver, configúralo, porque si yo puedo explicarlo acá, no tengo que borrar todo. Chicos, un ratito, ¿ya? Un 5, me van a configurar una tableta. Porque por lo menos lo va a reconocer. Entonces no voy a salir a hacer una opción. ¿Está entendiendo? ¿Ya tenía el 6 antes? Sí.
cómo hacen las flechitas. Para eso la piden el administrador como datos del. Ah, ya. Pues gracias. Lo borramos. Bien. Entonces seguimos acá. Es más, eso lo puedo borrar en todo caso. Ya le tomaron nota. Ya el último borramos todo. Ya entendimos amiodarona, ya entendimos procainamida, ya vimos flecainida, que se va para cardioversión farmacológica. Entonces, los calcioantagonistas. Primero, ¿qué cosa es un bloqueante de calcio? Para eso debemos saber cuál es la respuesta celular al ion calcio. Si yo, perdón, eso es en el efecto repolarizante. Pero también calcio es un sistema excitador. Si calcio entra y aumenta en una célula a través de los canales de calcio, sobre todo si son musculares, excitan y hacen que el sarcómero libere más calcio, haciendo que el calcio aumente. Si este calcio aumenta, generamos como respuesta contracción. ¿Estamos bien? Producimos contracción muscular. Si es cardíaca, contracción cardíaca. Si es endotelio vascular, vasoconstricción. Si es músculo liso bronquial, broncoconstricción. Me dejo entender dependiendo de cuál sea la ubicación muscular. Si es músculo esquelético, tremor, de repente, temblores, ¿no? O espasmo muscular. Entonces, los calcioantagonistas se dividen en dos grupos. En los dihidropiridinas, y en no dihidropiridinas. Antes, les decía, cuando yo estudiaba, lo clasificábamos en dihidropiridinas, fenilalquilaminas y benzodiazepinas, ¿no? Ahora están en dihidropiridinas y no dihidropiridinas, donde están entonces las fenilalquilaminas y las benzodiazepinas, pero bueno, eso es nombre, ¿no? En las dihidropiridinas tenemos, por ejemplo, el amlodipino, el nifedipino, el nimodipino, y en las no dihidropiridinas tenemos el verapamilo y el diltiazem. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sobre quién trabajan? Trabajan sobre canales de calcio. Bloquean, su actividad es bloquear el canal de calcio. ¿De quién? De la célula muscular tanto lisa como contráctil. Entonces, si bloqueamos canales de calcio en células musculares lisas del endotelio vascular, ¿qué producimos? Vasodilatación. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Y si bloqueamos canales de calcio de las células musculares contráctiles, ¿qué respuesta tendremos?
Inotropismo. Muy bien, inotropismo negativo. Entonces, si la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco es la fuerza de contracción por el volumen sistólico, al tomar calcio antagonistas, dihidropiridinas y no dihidropiridinas, ¿qué disminuimos? La fuerza de contracción. ¿Y qué más? Si genera vasodilatación, ¿qué disminuye? La resistencia vascular. Por lo tanto, si disminuimos, por un lado, si estábamos diciendo que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia. Si disminuimos la fuerza de contracción con inotropismo negativo por bloqueo de canales de calcio de las células contráctiles y generamos disminución de la resistencia vascular periférica por vasodilatación, ¿qué va a pasar con la presión arterial? ¿Aumenta? Disminuye, ¿verdad? Disminuye. Razón por la cual los calcio antagonistas, dihidropiridinas y no dihidropiridinas, trabajan como antihipertensivos. ¿Estamos claros? Pero no estamos hablando ahorita de antihipertensivos, sino estamos hablando de fármacos en arritmias. ¿Y cómo controlamos la taquiarritmia? ¿Por qué los calcio antagonistas trabajan como fármacos disrítmicos en arritmias cardíacas? Porque las no dihidropiridinas, ojo, no todos los calcio antagonistas, solamente las no dihidropiridinas, viene a ser verapamilo y diltiazem, trabajan bloqueando canales de calcio en las fibras de Purkinje. Y si bloqueamos canales de calcio en las fibras de Purkinje, ¿qué respuesta conseguiremos a nivel de la velocidad de conducción del impulso cardíaco? Si bloqueamos canales de calcio. ¿Cómo va a estar esta conductividad eléctrica? George. Dronotropismo negativo. Dronotropismo negativo. Dronotropismo negativo. Va a disminuir. Muy bien, va a disminuir la velocidad de conducción del impulso. Entonces, una importantísima, por ejemplo, condición clínica es por qué las dihidropiridinas no son antiarrítmicos. ¿Por qué amlodipino no puede cumplir una función antiarrítmica? ¿Cuáles son las estructuras involucradas con la parte eléctrica del corazón? ¿No es el nodo sinusal, auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje? Ya. ¿Y sobre esas estructuras trabajan las dihidropiridinas? No. ¿Quiénes trabajan sobre las estructuras de la conductividad eléctrica del corazón? Las no dihidropiridinas. Ellas tienen selectividad por los canales de calcio de las fibras de Purkinje, bloqueándolas, haciendo por consecuencia que disminuya la velocidad de conducción del impulso cardíaco. Por eso es que no todos los calcio antagonistas son antiarrítmicos, sino de los calcio antagonistas el segmento no dihidropiridínico. ¿Quedó claro? ¿Todos los calcio antagonistas son antihipertensivos? Sí, todos son antihipertensivos, dihidropiridinas y no dihidropiridinas. ¿Por qué? Porque bloquean canales de calcio de las células musculares, tanto lisas como contráctiles. Entonces sí son, ¿verdad, Diego? Sí, profesor. Ah, ya.
Pensé que estaba bailando un reggaetón ahí. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Entonces, grupo 1, ¿sobre quién trabaja? Canales de sodio. 1A, 1B, 1C. Indicados para cardioversión farmacológica. 1C. Sí, solo si el paciente está hemodinámicamente estable. Grupo 2. Beta bloqueadores. ¿Qué respuesta presentan al bloquear receptor beta? Inotropismo, pero el inotropismo más va para hipertensión. Cronotropismo y hidronotropismo negativo. Clase 3. Amiodarona, bloqueo de canales de potasio. ¿Amplían el periodo refractario? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque al bloquear el canal de potasio, la repolarización se va a dar en mayor tiempo. ¿Estamos bien? Y el corazón recién ahí se va a motivar para nuevamente despolarizarse. Clase 4. Calcio antagonistas. ¿Qué grupo trabajan como antiarrítmicos? ¿Todos? No. ¿Cómo van a ser los dos? Antiarrítmicos. Los no dihidropiridinas. ¿Como quiénes? Como el verapamilo y el dimetiazol. ¿Por qué? ¿Qué bloquean? ¿Las fibras de Purkinje o los canales de calcio? Los canales de calcio de las fibras de Purkinje. ¿Estamos bien? Claro. Ahora, ¿qué les toca? Trabajar, responder un cuestionario. Te lo mandé, ¿verdad? Ya lo tienen todos. Trabajamos en equipo, ¿les parece? 2, 2, 2, 2. Por favor, Guillermo, trabaja con... William, perdón. Trabaja con Diana. Diego trabaja con George. Ya, profesor. Vamos a... Voy a abrir una sala de trabajo, ¿ya? Gracias, William. Puedes llevarte ya.
Cámara. Ya está, creo. Gracias. Chicos, ¿alguno de ustedes va a ir al paradero? ¿Se van a ir al paradero de regreso? Tienen que irse juntos, ¿ah? No, tengo carro. ¿tú tienes carro? Ya. ¿Cómo que no vas a llevar a nadie? No sea malo, William. ¿Cómo que no vas a llevar a nadie? No, es que yo me voy para el norte. Ya pues, si puedes ir dejando a la gente. ¿Por dónde te has pensado ir? No, digo lejos. No, por eso, pero ¿por qué ruta? Pues? Ah, para el norte. No sé, por donde sea. Por donde te mande el güey. Sí, el güey. Bueno, los que se vayan a Pierola, no, traten de ir juntos, ¿ya? Por favor, no se vayan solitos. Ya, escúcheme, comenzamos, así, violento. Presión arterial es igual entonces al gasto cardíaco. Muy bien, por la resistencia vascular periférica, que es si hay vasoconstricción o vasodilatación. Chicos, vamos a, ya el resto quedó de tarea. Ya voy a avanzar eso que es importante. El gasto cardíaco es la fuerza de contracción, por supuesto, por el volumen sistólico. Entonces, todos los componentes farmacológicos van a trabajar justamente en esta fisiopatología. ¿Está grabando? Ponlo casi tiempo. Claro, para que si no muy lejos. Igual está quedando en la grabación del Zoom, pero no sé si se vea. Y si no, les comparto. Yo tengo una clase de esto, de insuficiencia cardíaca, si quieren, para que no estén... Esas son las ventajas. Bueno, todo inicia en el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Por qué? Porque este sistema libera noradrenalina y la noradrenalina activa a receptores, por ejemplo, alfa 1, que estando asociados a proteínas de transducción GPQ y encontrándose a nivel de los vasos sanguíneos, va a producir como respuesta vasoconstricción, ¿cierto? Y si acá hay vasoconstricción, estamos elevando la resistencia vascular, va a aumentar la presión arterial. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, la vasoconstricción eleva la presión arterial. ¿Por qué? Porque es un aumento de la resistencia vascular periférica. Por otro lado, tenemos la activación de receptores beta, beta 1 específicamente, asociados a proteína del tipo GS. ¿Dónde están ubicados los receptores beta 1? Privilegiaremos dos: corazón y riñón, o nivel renal. Cuando la noradrenalina activa el receptor beta 1 en el corazón, tenemos una respuesta, ¿se acuerdan? Inotrópica, ¿de qué tipo? Positiva. Aumenta la fuerza. Por lo tanto, si aumenta la fuerza, aumenta la presión arterial. ¿Sí? Y la noradrenalina activa el beta 1 del riñón expresando renina. Y renina va a ser la hormona que transforme el angiotensinógeno en angiotensina. En angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, por actividad de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, pasaremos a ser angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 será un ligando, ¿ok? Un ligando para los receptores de angiotensina 2, que son llamados receptores AT. Y estos receptores AT, ¿dónde se encuentran? Se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel de la corteza suprarrenal. A nivel de la corteza suprarrenal. Cuando estamos activando receptor AT de los vasos,
producimos aumento de la resistencia vascular periférica. Y esto responde aumentando la presión arterial. Y cuando el receptor AT se activa a nivel de la corteza suprarrenal, se estimula la producción de esta hormona mineralocorticoide que es la aldosterona. Y la aldosterona permite la recaptura o estimula la recaptura de sodio y agua. ¿Qué permite la recaptura de sodio y agua a nivel del volumen sanguíneo? Si aumentamos la recaptura, si los líquidos no se excretan y retornan al volumen de sangre, ¿qué pasa con la volemia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la volemia. Aumenta la volemia. Y si aumenta el volumen de sangre, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ¿cierto? Entonces, aumentaremos el gasto cardíaco y aumentaremos la presión arterial. Entonces, los grupos farmacológicos que intervienen en el tratamiento de la hipertensión, cuando esa condición fisiopatológica se da de manera crónica y en hiperactividad, o sea, hiperactividad del autónomo, hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, debemos trabajarlos terapéuticamente con fármacos. Primero, un tratamiento no farmacológico que tendrá cambios en el estilo de vida, cambios en la dieta, ¿verdad? Pero después hay que actuar farmacológicamente. ¿Por qué? Porque ¿qué puede desencadenar una hipertensión no controlada? Daño cardíaco, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, daño neurológico, accidentes cerebrovasculares, daño renal, insuficiencia renal. Entonces, a nivel de ocular también puede haber daño. Entonces, es en realidad una patología que debe tratarse con distintos grupos. Y se inicia, o el grupo número 1 trabaja sobre la volemia. ¿Qué fármacos trabajan en la recaptura de sodio y agua? Los diuréticos. Los diuréticos van a ser los fármacos que disminuyan la volemia. ¿Por qué? Porque disminuyen la recaptura de sodio y agua. Y ahí vamos a encontrar fármacos de diversos grupos. Podemos encontrar, por ejemplo, los diuréticos de ASA, que trabajan a nivel del asa de Henle, en el cotransportador sodio 2-cloro-potasio, en la rama gruesa ascendente, bloqueando el cotransportador y disminuyendo la recaptura de líquidos, aumentando la excreción de líquidos. Diuréticos muy potentes que se asocian, por ejemplo, a hipocalcemia. ¿Tomaste nota? Ya te perdiste, ya, no importa, está quedando grabado. Entonces, ya los diuréticos de ASA, no se olviden. Furosemida, torasemida, bumatenida, que bloquean al cotransportador sodio 2-cloro-potasio en la rama gruesa ascendente. Estos fármacos son muy violentos, muy fuertes. Normalmente no se utilizan para cuadros hipertensivos, salvo sean urgencias o emergencias hipertensivas y que no se consiga disminuir la presión arterial con otros antihipertensivos. Ya cuando el paciente está monitorizado, se pueden utilizar diuréticos de ASA. ¿Los vamos a ver en la práctica clínica? Sí. En el hospital se utilizan, sí, pero es manejo intrahospitalario, no es un manejo extrahospitalario. ¿Por qué? Porque se puede descompensar el paciente al desequilibrio hidroelectrolítico. Los diuréticos se dan cuando la volemia está disminuida. Cuando está aumentada. ¿Sí? Luego tenemos los diuréticos diacídicos, que son los más utilizados en los cuadros de hipertensión. ¿Por qué? Porque son diuréticos que no son tan potentes como los de ASA, pero son muy eficaces. Los diuréticos diacídicos, como por ejemplo la hidroclorotiazida, se encuentra trabajando a nivel del túbulo contorneado distal y bloquea al cotransportador sodio-cloro. Ese es un importante diurético que estimula. Si no reabsorbemos, eliminamos. Recuerden, si no reabsorbemos, botamos. Excretamos como orina. Si se reabsorbe, va al intersticio. Si va al intersticio, va al volumen de sangre. Recuerden la nefrona, ¿no? La nefrona, ¿cómo es?
¿cierto? Si se reabsorben los líquidos y van al intersticio, regresan al volumen de sangre. Pero si no se reabsorben, se eliminan por el túbulo colector. Entonces, a nivel del túbulo contorneado distal, hay un cotransportador que es el cotransportador sodio-cloro. Y ese cotransportador lo bloquea hidroclorotiazida, haciendo que eliminemos mayor cantidad de sodio, haciendo que eliminemos líquidos. La hidroclorotiazida se puede asociar a la pérdida de potasio. ¿Por qué? Dirán ustedes, si no interviene con potasio. Porque a nivel del túbulo colector, si comenzamos a eliminar potasio porque se bloqueó a nivel del túbulo contorneado distal, potasio intercambia sodio. Si a nivel colector vemos aumento de sodio, sodio comienza a reabsorberse y comienza el organismo a botar potasio y eso puede producir hipocalemia. Además, la hidroclorotiazida está asociada al aumento del ácido úrico y puede inducir a la enfermedad de gota. Está asociada a dislipidemias, está asociada a hiperglicemias, por eso no se le puede administrar a un paciente diabético. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Entonces tenemos diuréticos, los principales de asa y tiacídicos. Hay más diuréticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, osmóticos, ahorradores de potasio, ¿no? Asa y tiacídicos. En hipertensión, mayormente esos dos. Ahora, si hablamos de insuficiencia cardíaca, ya tendríamos que hablar de espironolactona, por ejemplo, ¿no? Que va a disminuir la precarga porque disminuye el retorno venoso al disminuir la volemia y mejora la sobrevida cardíaca, mejora el pronóstico del paciente. Pero ese es otro tema, ese es otro precio, ¿ya? Entonces tenemos los diuréticos como primer grupo. Como segundo grupo, beta bloqueadores. Ya hemos visto cómo interviene la respuesta inotrópica del beta bloqueador, ¿no? Tiene respuesta inotrópica negativa y además, inotrópica negativa, y además habíamos bloqueado el receptor beta, inotrópico negativo, y además disminución de renina, ¿no? Pero el beta bloqueador, por ejemplo, no se puede utilizar en un paciente asmático, en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la respuesta adrenérgica en el músculo liso bronquial es broncodilatación, respuesta adrenérgica. Por lo tanto, el bloqueante adrenérgico inducirá broncoespasmo. Si mi músculo liso bronquial se dilata a un simpático mimético, a un simpático lítico se va a contraer y eso puede empeorar un cuadro en un paciente asmático, en un paciente con enfermedad pulmonar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Contraindicados. Aún existan categorías beta 1 selectivo, beta no selectivo, alfa y beta bloqueantes. Ustedes van a ver en teoría, los clasifican como beta 1 selectivos, no selectivos, o alfa y beta bloqueantes, ¿ya? Por ejemplo, atenolol, beta 1 selectivo, no selectivo, propranolol, timolol, alfa beta bloqueantes, nebivolol, por ejemplo, ¿no? O perdón, carvedilol, alfa y beta bloqueantes, ¿no? Pero eso ya lo van a ver en teoría. Tercer grupo farmacológico, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, IECA. Captopril, enalapril, lisinopril, fosinopril. Inhibe la enzima convertidora. Si se inhibe la enzima convertidora, angiotensina 1 no pasa a ser 2. Si no hay angiotensina 2, no hay resistencia vascular aumentada y disminuye la producción del aldosterona. ¿Cierto? Porque para que se dé la resistencia vascular y se produzca la aldosterona, necesitábamos activar el receptor AT. Pero si no hay quien lo active, porque no hay enzima convertidora, entonces todo el mecanismo se revierte. Estos fármacos son los más utilizados para la hipertensión arterial. Sin embargo, presentan reacciones adversas importantes como tos. ¿Y por qué producen tos? Porque paralelamente la enzima convertidora trabaja interactuando y destruyendo a una sustancia química que se llama bradicinina o bradiquinina. Cuando inhibimos a la ECA, la bradiquinina no se metaboliza. Si la bradicinina no se metaboliza y aumenta su expresión, induce a la tos. Tos que se puede desarrollar entre las 2 semanas y los 5 o 6 meses post-tratamiento. Y es una tos no productiva, incómoda, fastidiosa. Puede producir también angioedema por la vasodilatación. Los IECAs están contraindicados
en el primer y segundo trimestre del embarazo. Por ejemplo, ustedes que están trabajando preeclampsia, por ahí anoten. ¿Ya? Y ECA, muy bien. Cuarto grupo terapéutico, ARA2. ARA2, ¿qué significan ARA2? ¿Ah? ¿Saben? ¿Les digo? ¿No les digo? No, sí. Ah, ya. ARA2 significa antagonista del receptor de angiotensina 2, para que no se olviden. ¿Ya? Antagonista del receptor de angiotensina 2. ¿Y qué fármacos encontramos ahí? Losartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán. Aunque anoten uno y al resto que terminen en tarn, artán, ¿no? Van a ser ARA2. ¿Ya? ¿Cuáles serán las acciones farmacológicas? Rapidito, pues ya se nos acaba la clase, 7:45 apago el Zoom, todos desaparecen. Muy bien, bloquear los receptores de angiotensina 2. Por lo tanto, ¿cuáles serán sus acciones farmacológicas? Las mismas que el del IECA, ¿verdad? Vasodilatación y disminución de aldosterona. Si yo bloqueo aquí, no lo activo, disminución de la resistencia vascular, vasodilatación. Si yo bloqueo aquí, no activo AT de corteza suprarrenal, disminuye el aldosterona. Disminuye la reabsorción de sodio y agua, disminuye la volemia, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Ahora entiendo por qué, o sea, los borrachos tienen la presión elevada. No, sí, eso me lo explicó el doctor Vargas, o sea, el hijo, no el papá. De que, o sea, y sí tiene sentido, porque el alcohol, o sea, a mí en Fisio 3 me dijo de que el alcohol llega a, o sea, es como que o sea, tenía efecto de aumentaba la aldosterona, aumentaba la aldosterona, la recaptura de sodio y agua, y entonces lo que orinaban eran agua y no eran los residuos. O sea, ya lo entendí, pero no sé cómo explicarlo. Los electrolitos. Los electrolitos, o sea, pierde electrolitos, entonces el doctor me dijo que aumenta el gasto cardíaco y también aumenta la presión arterial. Si aumentas aldosterona, aumentas volemia. Claro. Pero siento que funciona parecido a la dieta. O sea, yo vi que generalmente dicen que son mejores que el IECA y cuando el IECA da la tos es cuando se cambian los alados. Así es. O sea, pero ¿por qué si tienen el mismo mecanismo? No tienen el mismo mecanismo. La misma acción, pero no el mismo mecanismo. Ah, qué interesante, ¿no? ¿Tiene la misma acción? Sí, pues. ¿Y cuáles son las acciones? Mis alumnitos anteriores no les hice esta clase. Están mirando la pizarra y están mirando con sorpresa, porque con ustedes sí y con ellos no. Bueno, si no, me siguen en mi canal de YouTube. Pues, ¿no? Claro, como no, es influencer total. Después les digo, después les cuento. No, mentira, no tengo. Ya. Otro mecanismo de acción. ¿Por qué no producen tos? ¿Qué les dije con la ECA? ¿Qué hacía la ECA? Destruía bradicinina. Si bloqueo la ECA, aumenta bradicinina, produce tos. Los ARA2 no producen tos. ¿Por qué? Porque no se involucran con la ECA, sino ¿con quién? Con el receptor. Tienen la misma acción, diferente mecanismo. Vamos de nuevo, despacito. Aunque ya no, ya creo los tengo que eliminar. Faltan 5 minutos. Si yo bloqueo a la ECA, produzco disminución de la resistencia como acción farmacológica y disminución de aldosterona como acción farmacológica. Pero el mecanismo de acción es bloquear a la ECA. Ese es el mecanismo de acción. Los ARA2 no involucran a la ECA está ahí. Bloquean al receptor AT. Y al bloquear al AT, disminuye la resistencia, disminuye la aldosterona. Pero no involucran a la ECA. La ECA va a seguir metabolizando a la bradicinina, por eso no hay tos. Anótenlo por ahí.
En hipertensión no se deben unir IECA con ARA2. ¿Por qué? Por riesgo a hipocalemia, cosa que no se da en insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca, cuando queremos disminuir la postcarga para evitar el remodelado cardíaco, ahí sí se pueden unir IECA con ARA2. No porque no vaya a haber riesgo a hipocalemia, sino de que ahí hay que medir riesgo-beneficio. ¿Me dejo entender? O sea, nunca un losartán con un propanolol. Nunca un losartán con un captopril. En hipertensión. En hipertensión. Pero si hay insuficiencia cardíaca, sí. ¿Se evalúa o sí? No se evalúa, dependiendo de la... Si el paciente responde en insuficiencia cardíaca solo a IECAS, lo dejas con IECA. Si tiene mucha tos, cambias a ARA2. Si no funciona, los juntas. Y si no funciona, Profesor, sí funciona. Sí. por ejemplo, un paciente que tome losartán debido a que su presión está en 190, 195, y a pesar de que pase 2 horas, no baja. Entonces le dan captopril para que tenga un efecto inmediato. Eso está normal, está bien. Sublingual. Ujú, Sí, pero sublingual. ya pasó un tiempo Claro. y es un manejo de urgencia, de emergencia. Ah, ya. No es recuerda que la presión arterial la hipertensión arterial tiene un estadio crónico. Entonces el tratamiento también es crónico. Ya, profesor, ¿Sí? gracias. ¿Está bien? Sexto grupo, ya. Son 9 grupos. Sexto grupo, alfa 1 bloqueantes. Alfa 1 bloqueantes. Quinto grupo, calcio antagonistas. Pero ya lo vimos. Ya lo vimos, calcio antagonistas. Estaba tomando nota, muy bien. Quinto grupo, calcio antagonistas. Tanto dihidropiridinas como no dihidropiridinas, ¿cierto? Ya. Sexto grupo, alfa y beta bloqueantes, prazosina, terazosina, doxazosina. Sin embargo, estos fármacos no son tan efectivos como monoterapia. No es como decir un captopril que te baje la presión, no. Pero estos fármacos sirven como sinergismo, o sea, los unen con otros y mejoran el performance. Sin embargo, estos fármacos responden muy bien en la resistencia uretral y los síntomas relacionados a la hipertrofia o hiperplasia prostática benigna. Por eso en los varones que sufren de hiperplasia prostática, ¿no? Se utiliza terazosina, doxazosina, prazosina. ¿Estamos bien? Alfa 1 bloqueantes. Luego vienen los agonistas alfa 2 adrenérgicos centrales, que trabajan evitando la liberación de noradrenalina al activar al receptor alfa 2. Agonistas alfa 2 adrenérgicos centrales. Ahí encontramos al fármaco clonidina y alfa-metildopa. Siendo el alfa-metildopa el fármaco más inocuo para las pacientes gestantes en preeclampsia. Otro más para su trabajo de investigación, ¿no? ¿Ya? El más inocuo, alfa-metildopa, ¿ya? Séptimo grupo, vasodilatadores directos que estimulan la liberación de óxido nítrico, hidralacina, nitroglicerina, los nitroprusiatos, isosorbit, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Estimulan liberación de óxido nítrico, vasodilatador. Entonces trabajan sobre el vasoespasmo, ¿no? Sobre la resistencia vascular. Y disminuye, por lo tanto, la resistencia vascular, haciendo que disminuya la presión arterial. El problema se da con nitroglicerina, con los nitroprusiatos, que al metabolismo liberan cianuro y tiocianatos. Y estos pueden generar cianomethemoglobina y van a generar problemas, ¿no? De intoxicación. Finalmente, y aunque no se utilicen en la práctica clínica, los inhibidores de la renina. ¿Quiénes son los inhibidores de la renina? Los que bloquean al receptor de renina, como el alisquireno. Alisquiren o alisquireno. Este fármaco bloquea al receptor de renina y por consecuencia la renina no transforma la angiotensina 1 en el angiotensinógeno en angiotensina 1. Chicos, tengo que salir para entrar a la otra sala. Ahí ya me quedo con sus compañeros. Chao. No, salgo por ahí.